creo que la gente tiende a protegerse, a ver la parte mala y a ponerla más en valor que la parte buena. Cada vez me doy más cuenta de que es muy fácil llegar a una sala y decir que todo va a salir mal. Es mucho más difícil ver cómo algo va a impactar a 2 años o a 3 años vista. Taxdown es la plataforma que permite en pocos clics, en 10 minutos en el sofá de tu casa, dejar hechos tus impuestos o resolver cualquier duda que puedas tener relacionada con tus impuestos a lo largo del año. Liberar al mundo la burocracia, ¿no? También nos dimos cuenta de que había otras necesidades. La gente quería servicio, quería hablar con alguien y entonces ahora mismo ya tenemos una matriz que mezcla complejidad con nivel de servicio. En España, por ejemplo, había que explicarle a la gente que había otra manera de hacer las cosas y eso es difícil. Nos dimos cuenta muy rápido que teníamos que construir una marca. Entonces invertimos muchísimo en televisión, en radio, en prensa, somos la voz de los impuestos. Es curiosísimo, ¿no?, que las 35 empresas más grandes de España todas son constructoras, turismo, etcétera, pero no hay ninguna tecnológica. Y yo creo que ese reto a mí me vuelve loco. Volver a poner a España al frente de la tecnología me parece algo por lo que dedicar una vida si puedo, ¿no? Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de Nova y hoy tengo el placer de tener conmigo a Álvaro Falcones, que es cofundador y co-CEO de Taxdown. Si no conoces Taxdown es que no has hecho la declaración de la renta en España en los últimos años. Es la aplicación única y por excelencia a día de hoy para hacer la declaración de la renta. Y es una compañía que está en crecimiento brutal, que ya tiene una escala pues que ahora contaremos de millones de euros de facturación. Así que para todos aquellos que os guste el mundo de las startups, el mundo del emprendimiento y que encima que queráis aprender un poco de un negocio B2C, que no hemos tenido tantos negocios puros B2C en el podcast, pues creo que tenemos un episodio apasionante. Así que Álvaro, bienvenido. No, mil gracias, Ramón, por invitarnos y por el super trabajo que hacéis en el podcast. Cuéntame. Pues oye, primero lo que nos gusta hacer siempre con los invitados, ¿no? Haznos un breve resumen de tu historia. Ahora vamos a hablar mucho de Taxdown y de cómo la gente puede facilitarse la vida haciendo la declaración de la renta, que es típico marrón, que todos tenemos que hacer una vez al año. Pero antes de ello, cuéntanos un poco brevemente de ti para dar contexto. Bueno, yo soy Álvaro Falcones, papá de 3, marido de Patricia y en otra vida fui consultor estratégico. Apasionado de la tecnología y de la lectura, que creo que son 2 de mis grandes pasiones, y ahora en Taxdown lidero la parte de producto. Diseño es mi gran pasión, fíjate, de consultoría diseño un planeta. Y Hacías también buenas slides. Bueno, pues fíjate que me gustaba el craft de la slide, ¿no? Fíjate, igual a mí era también, SDG. A mí también me gustaba hacer slides bonitas. Me encantaba eso, ideas muy complejas, tratar de hacerlas muy sencillas en una página. Y luego también intento ayudar en la parte de ventas, que me divierte muchísimo. Qué bueno. Entonces, ya lo he introducido yo, pero para el que no se haya enterado, ¿no?, y tenga que hacer la declaración de la renta pues entre ahora y junio, ¿no? ¿Qué es Taxdown? ¿A qué os dedicáis? Pues Taxdown es la plataforma que permite en pocos clics, en 10 minutos en el sofá de tu casa, dejar hechos tus impuestos o resolver cualquier duda que puedas tener relacionada con tus impuestos a lo largo del año, ¿no? Somos un modelo de suscripción que tiene diferentes planes dependiendo un poco del tipo de usuario y luego cada vez más, pues un poco siguiendo la misión y la visión de la compañía, pues liberar al mundo la burocracia, ¿no? No solo hacemos ya declaraciones de la renta, sino otra serie de trámites engorrosos y tediosos. Yo soy papá, pues hacer el trámite de paternidad o maternidad, que es un rollo, el libro de familia o familia numerosa, que también soy, todos son trámites que en Taxdown también ayudamos a hacer, ¿no? Buen tema luego profundizamos, ¿no? Que Elon y Trump, ¿no?, os van a ayudar en esta misión de quitar la burocracia, ¿no? Creo que es un tema muy, muy de actualidad. Luego vamos a ello. Entonces, yo soy, cualquier ciudadano aquí en España, ¿no? Tengo que hacer mi declaración de la renta. Eso típicamente, ¿no?, se hacía o con un asesor o tú solito en la aplicación de renta, ¿no? Que es verdad que... El programa padre. El programa padre, y yo siempre digo que... Curioso nombre. Que ¿no?, el gobierno es un lío y es muy lento y muy tal, pero justo en tecnología para cobrar en España es bueno, ¿no? O sea, se enteran de todo lo que haces, ¿no? Y son buenos cobrando, ¿no?, en Hacienda. ¿Cómo me simplifica la vida Taxdown? No sé, ¿qué beneficio hay en hacerlo en Taxdown versus en hacerlo en programa padre? Pues yo creo que varios. O sea, lo primero es eso, tenerlo directamente en la palma de tu mano en un aplicativo. Ahora ya no es tan común, pero cuando nosotros nacimos en 2019 era algo que no existía, ¿no? Y yo creo que eso, el mobile first, creo que fue algo también diferencial. Pero por contar un poco el proceso, pues lo primero que haces en Taxdown es conectarnos a través de tu clave PIN, ¿no?, para poder coger toda tu información y hacer algo que vemos que en la administración no pasa, que es simplificar el proceso y tratar de personalizarlo a la historia de Ramón y la vida de Ramón.
O sea, yo sigo pasando, cuando hago pruebas con el borrador, sigo pasando por minería y agricultura. Que, Totalmente. Hay 82 páginas, porque esto yo los he hecho a mano con mi padre, que tal, lo que aprendimos. Es un rollo patatero y la mayoría de páginas no aplican. Tú lo que haces es quitarme la complejidad y me das donde hay input, ¿no? Total, de valor, ¿no? Eso es. Y bueno, por supuesto, traducir la jerga esta que nadie entiende en algo que la gente pueda comprender. Y luego otra cosa que hicimos muy interesante es nuestro motor fiscal o Rita, como lo llamamos nosotros, que se encarga de buscarte y optimizar las deducciones que te pueden aplicar a tu caso, ¿no? Por ejemplo, si eres joven, vives en la Comunidad de Madrid, ganas menos de 30.000 euros y tienes menos de 35 años, pues es posible que tengas 1.000 euros de ahorro en tu alquiler, ¿no? Pues ese tipo de cosas que la gente desconoce, porque el borrador está genial, pero curiosamente esa parte de deducciones aún sigue viniendo vacía y es algo que tú tienes que completar, ¿no? Y luego tienes que completarla y encima tienes que investigarlas. Mi mujer en la del año pasado, que se la hice yo error, nos equivocamos en una de estas porque no es obvio el entender si No. le aplicaba a ello, era cero obvio. Y en el pasado, que yo sí que he probado vuestro producto, es mucho más fácil. O sea, hay muchas menos preguntas, es así de sencillo. Total, solo las que te aplican, que eso al final hace que ya no tengas que estar preocupándote por el resto. Y luego otras cosas que hacemos, pues por ejemplo, que puedas tener asesoramiento en el momento, que también nos parece una propuesta de valor Que es en buenísima. chat o en Ya vídeo. hacemos todo, básicamente chat, WhatsApp, email. ¿Con incluso- humanos o con agentes de IA? Pues la realidad es que nosotros nos sentamos con Sam Altman hace 3 años en San Francisco y nos enseñó GPT antes que saliese. Y estábamos Joaquín, founder y CTO, y yo allí, y la verdad es que nos voló la cabeza, ¿no? Y salimos de allí muy impresionados y yo creo que fuimos de las primeras, seguro que la primera española, o no sé, bueno, por no decir, pero de las primeras en conectarnos vía API con OpenAI y crear un copiloto para nuestros asesores fiscales. Entonces, nosotros creemos mucho en potenciar al asesor fiscal, ¿no? A través de inteligencia artificial. Que vaya más rápido, te conteste mejor, que se va a preguntar dudas, pero hay un humano controlando Sí, la máquina. sobre todo por el tipo de negocio que nosotros tenemos, ¿no? Que de alguna manera, pues como la máquina alucine o se equivoque, la consecuencia puede ser una multa de Hacienda que a nadie le gusta. Claro. Entonces, yo recuerdo que en el pasado, cuando empezamos, de hecho, yo probé vuestro producto porque hicimos un beneficio para los miembros de Nova ya hace 2 o 3 años. En su día yo recuerdo que el modelo era un modelo al éxito, ¿no? Que era un no-brainer, decir, oye, si te ahorro dinero, te cobro. Eso habéis cambiado, ¿no? ¿Cómo es el modelo de negocio? Y danos un poco los grandes números de la compañía, de suscripciones, facturación, etcétera. Total. O sea, nosotros cuando empezamos lo que vimos rápido fue, fíjate que la primera prueba de concepto fue coger 20 declaraciones de amigos y familia y ver si estaban bien hechas. Y nos dimos cuenta claramente que no, que se habían dejado pasta encima de la mesa. Entonces, a uno de cada dos, le ahorramos 400 euros de media comparado con el borrador, ¿no? Entonces, pensando que esa era la gran propuesta de valor, el ahorro, pues dijimos, joder, pues vamos a buscar un precio que tenga sentido, miramos el precio medio de una asesoría que eran 50 euros, le metimos un 30%, 35%, y como era el primer año, por hacer un discount, 25%, y además si no te ahorrábamos no te cobrábamos. Vamos, no había forma de que ganásemos dinero. Ese ahorro en el primer lanzamiento, eso es muy de emprendedor novato. Nosotros lo hicimos también, es típico error. ¿Por qué haces ese descuento extra? ¿No? Bueno, O sea, también había una parte... Es un poco de miedo, ¿no? No, era miedo, era también ese efecto de crecimiento, de viralización, ¿no? De que la gente no tuviese... Siempre Taxon ha sido gratuito para probar, o sea, llegar y calcular tu resultado y ver tu resultado óptimo es gratuito, sobre todo teniendo el programa padre que era gratuito. Pero presentar ya no, ¿no? Pero presentar ya no. Nos dimos cuenta rápidamente que eso no funcionaba y de hecho hemos cambiado mucho la propuesta de valor. De hecho, el claim de Taxon es tu declaración de la renta bien hecha. Lo que nos dimos cuenta es que la gente valora el ahorro, posiblemente, pero lo que más valora es que no tenga un follón con Hacienda. O sea, fíjate la historia, ¿no? Es que por 50 euros realmente, ¿no? El pago, yo creo que los 50 euros, yo creo que no es que no lo sepas hacer, yo creo que hay muchos como yo, ¿no? Que algún friki ya ha cogido y lo ha hecho, pero yo no lo voy a volver a hacer yo porque es casi esa paz mental de decir, ¿y si la he liado? ¿Y si me he equivocado? Que se encargue alguien que sepa, ¿no? Estamos O sea, totalmente estás comprando casi un seguro, si quieres, más que un ahorro, ¿no? De hecho, fíjate que la feature que más funcionó al principio fue que te iba a revisar un experto, que luego nos ha ayudado mucho a mejorar las herramientas, etc. Ya el 50% las revisa una máquina, que es muy interesante. Pero no nos quedamos solo en... O sea, pasamos de ese modelo a un one for all, que cobramos a todo el mundo, un one-off, y bueno, funcionó bien, pero también nos dimos cuenta de que había otras necesidades. La gente quería servicio, quería hablar con alguien, nos dábamos cuenta de que no era lo mismo hacer la declaración a una persona que tuviese cripto, o un crypto bro, un crypto sister, que a alguien que, pues no sé, que no tenía nada en su declaración o tenía propiedades, casas en alquiler. Y entonces ahora mismo ya tenemos una matriz que más o menos mezcla complejidad con nivel de servicio, ¿no? Y dependiendo del tipo de contribuyente que seas y el tipo de servicio que quieras, pues te podemos dar un precio que se ajusta. Y van desde los 35 euros, que creo que es el más barato, seguro que es el más barato, hasta los 250, una cosa así. Uh-huh.
Y de media, más o menos, ¿cuántos usuarios tenéis de pago y cuánta gente paga? Porque ahora ya se paga anual y yo tengo ese soporte ya no solo en el momento de declaración, sino todo el año, ¿no? Eso es. Somos globales, estamos en México y en España, pues alrededor de 200.000 subscribers a nivel mundial, pero luego tenemos 3,5 millones de usuarios, que es gente que entra, que usa TaxDown, que nos prueba. Hay un efecto maturity muy interesante, ¿no? De gente que, yo qué sé, primera renta, ¿no? Entras, acabas de empezar a trabajar, no tienes ni idea, la empiezas a hacer y luego tu vida, como todo, pues se va complicando y ahí estamos nosotros para cuando te casas, te compras una casa, empiezas a invertir, ¿no? Ese tipo de cosas acaban haciendo que la gente acabe convirtiendo, ¿no? O sea que tienes como un 7-8% de conversión a pago, ¿no? Desde el free al pago, más o menos, ¿no? Sí. Y cada uno te paga de media, ¿cuánto 50 es? euros es ahora el ARPU medio, pero por ejemplo, algo muy curioso en TaxDown que lleva pasando muchos años es que consistentemente año a año crecemos el ARPU un 30%. Y yo creo que parte de darle a la persona adecuada su plan adecuado en el momento adecuado, y eso cada vez lo hacemos mejor, pero también otras métricas. El CAC sigue bajando, que es muy curioso también en una empresa como la nuestra. Bueno, hay el efecto marca, ¿no? Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero siguiendo un poco los números, voy a hacer los números de consultor, ¿no? 50 por 200.000, 10 millones, ¿no? Facturáis ahora mismo al año 10 millones. Eso es. ¿Cómo ha sido la historia desde que arrancasteis, más o menos? O sea, ¿cómo está creciendo la compañía? En pasta, pues yo creo que el primer año facturamos, me van a matar, ¿no? Pero 20.000 euros yo creo que fue, luego fueron 80.000, luego de ahí pasamos a medio millón, Medio millón es el 21, el 21, que es donde ya hacéis tele, ¿no? Pedrerol, ahora hablaremos de esto. y crece muy rápido, y luego de ahí hemos hecho 3 y 10, ¿no? O sea, yo creo que en los últimos años hemos hecho eso, 2, 3x. Qué bueno. Y seguimos haciéndolo. Y yo creo que este año incluso vamos a crecer más rápido. De hecho, este año hemos O sea, crecido 10 más rápido millones que ha el sido la anterior. facturación del 24. Claro. Claro, eso que tú para el 20 y para el 25, ¿qué pone en el business plan? Yo creo que 20 y yo creo que los vamos... Y yo no sé si yo creo que vamos a hacer más, pero bueno, o sea... Conservadoramente, ¿no? 20, ¿no? Joder, Mm. qué bueno, macho. Pues es que ya es una escala, o sea, ya es una compañía... ¿no? Pasar de 10 a 20 millones es un... Bueno, depende con quién lo compares, claro. ¿no? Bueno, depende de con quién lo compares, pero digo que las cosas Sí, cada vez estamos- son más difíciles. O sea, Total. pasar de 10 a 20 es cero obvio y, bueno, te diría que entre el 1 y el 10 es un camino muy duro, pero, joder, que sigáis creciendo esos ritmos dice mucho, ¿no? Decías que el CAC va bajando. Esto es la leche, claro, esto es una maravilla, ¿no? Porque si el valor sube, el ARPU sube y baja el CAC, Bueno, y el mejora la negocio cada vez es más rentable. Y mejorar la conversión y mejorar la retención, que eso es algo que no hemos hablado, ¿no? Pero nosotros pasamos de ese modelo one-off que hablábamos al principio a un modelo de suscripción y es verdad que tenemos en torno a un 80-85% de user retention, Que en B2C es una barbaridad. es una barbaridad, pero en Porque revenue... Netflix, que yo creo que es el líder así de los No, negocios yo no tengo el B2C, número de Netflix. creo que Netflix tiene mensual un 2%, que en anual es como un 30%, porque compone Ya lo entiendo. de 30 y algo. O sea que un 20 es una maravilla, vamos, casi un B2B. Total. Y luego hace revenue retention, ¿no? Porque normalmente la gente que se queda acaba pagando más, ¿no? Claro, que tú tienes un net dollar retention, o sea, los que se quedan pagan más de lo que pagaron anterior, Eso por es. tanto, quizá incluso compensas el churn. Eso es. Es casi un SaaS. ¿no? Podría sea ser. B2C, pero digo, tiene algunas métricas un poco de SaaS. Qué bueno. Y Ya hablábamos del CAC, perdona que no te he contestado, Ramón. Pero el CAC ha sido muy curioso porque yo creo que empezamos con un approach muy de performance. O sea, España y México son distintos, ¿eh? Y hablo un poco de la casuística, pero en España, por ejemplo, había que explicarle a la gente que había otra manera de hacer las cosas. Y eso es difícil porque la gente ya estaba anclada en el programa padre o quizás en el asesor tradicional. Entonces nosotros empezamos aquí con performance, pum, pum y tal, y nunca funcionó, ¿no? Tenemos unos CACs con performance altísimo. Y nos dimos cuenta muy rápido que teníamos que construir una marca. Entonces invertimos muchísimo en televisión, en radio, en prensa. Somos la voz de los impuestos. Yo creo que no hay una noticia en España en la que se hable de impuestos en las que nosotros no tengamos algo que comentar. El ingreso mínimo vital, que acaba de ser noticia en España porque van a tener que hacer la declaración de la renta, pues ahí estamos nosotros dando la noticia y dando nuestra voz. Sobre todo haciendo fácil todo esto que nadie entiende y tratando de traducirlo a bueno, algo. eso os viene fenomenal, ¿no? Toda la Total. gente cobra SMI, este año tiene que hacer la declaración, ¿no? Pues fíjate que estamos pensando en dárselo gratis y además no es este año sino es el siguiente. O sea, entra En el renta del 25. Eso es, pero estamos pensando hasta dárselo gratis, ¿no? Suficiente tienen, sabes que hay un 40% de la gente que en el trámite del ingreso mínimo vital nunca llegan a completarlo porque no lo terminan, que también es algo La curioso. famosa burocracia, ahora llegaremos. Total. La burocracia. Pues el CAC, a lo tonto, lo que nosotros nos ayuda a que el CAC baje es quizás ese efecto más de marca y de red y de buscar canales más baratos y luego la parte de B2B o de B2B2C que también hace que el CAC, ¿no? El blended del CAC sea muy bueno. Y entonces ahora mismo, ¿qué cuesta más o menos? ¿Qué os cuesta traer un usuario? Pues yo creo que nos cuesta en torno a 15 euros. Muy bien, o sea, Sí. cumples el 3 veces. Sí, total. ¿no? De hecho,
Porque el LTV es mucho más, claro, si retienes al 80%, tienes 3 veces... Con el primer pago, Con el primer pago. payback inmediato, y luego además hago subscription, o sea que en muchos casos cobro antes. Lo que tienes que hacer es invertir más, ¿no? Si Bueno, puedes, en canales que no... O sea, digo que la conclusión de esto es que hace falta gasolina. En eso estamos. Pero esto ha sido España, ¿eh? Luego México es todo lo contrario. México, por ejemplo, es un país en el que nadie hace impuestos. 1 de cada 10, comparado con 1 de cada 2 como en España, Alemania o Estados Unidos. Pero está pasando algo muy curioso, que hay 4 millones de mexicanos al año que lo hacen por primera vez, que entran en la rueda. Y claro, esa es gente que busca en Google cómo hacer tu declaración de la renta. En cambio, performance para este tipo de gente nos está funcionando genial. Nos ha funcionado muy bien estos últimos años. De hecho, México va a ser más grande que España. Yo creo que sea hasta más rápido. Y ahora lo que estamos apostando en México es apoyar la parte de performance también con marca, ¿no? Hacer televisión. Claro, vamos a hablar de cómo hacer marca, ¿no? Que yo creo que eso es una de las claves en los negocios B2C a día de hoy. Sin marca es tan difícil, ¿no? El mundo performance funcionaría hace 10 años, pero hoy es muy caro. ¿Cómo hicisteis vosotros para convertiros en la marca de los impuestos en España, que ya lo sois? O sea, yo creo que hay una parte de confianza y de producto. O sea, por supuesto que por mucho que tú quieras hacer marca y tal, te engañan una vez, pero no te vuelven a engañar. Entonces yo creo que eso es lo primero que nosotros trabajamos, el que el producto y la experiencia fuese algo diferente y buena. O sea, tú imagínate, la gente estaba como muy sesgada a intentar hacer un proceso de la renta con el renta web y tal, y ver algo fresco, fácil, ¿no? Con cosas moviendo, o sea, había cosas como muy sencillas, yo creo que ayudan muchísimo. Y luego la otra es gastando dinero, o sea, bien, ¿no? Porque había que crear, pues contratamos a Pedrerol como figura pública, hicimos mucho branded content para contar falsos mitos de la renta, ¿no? El típico de, oye, yo no tengo obligación de declarar. Pues, oiga, esperes un segundo, si no tienes obligación pero te sale a devolver, te sigue mereciendo la pena. O es mejor que me salga a pagar que a devolver, ¿no? O a devolver que a pagar. Esto se intenta explicar a mis empleados y la mayoría no lo entiende, ¿no? Que todo el mundo quiere que les salga a devolver. Eso es que estás prestándole dinero al Estado y el dinero es muy caro. Total, pero es como mi mujer que se siente bien por ir a Zara y que le devuelvan dinero, ¿sabes? Y ella sea feliz pues porque... lo has gastado ya. Claro, estoy de acuerdo. Entonces es más una percepción, pero gastamos mucho dinero comprando sitios en prensa y explicando esto, ¿no? Y yo creo que en la prensa acabó calando que nosotros contábamos las cosas de otra manera y que teníamos una visión distinta, ¿no? Y eso acabó, yo lo que te he dicho, la voz de los impuestos creo que nos ha ayudado muchísimo en el tema de marca. Porque claro, tú esa inversión que hiciste en marca, claro, ya para ti es un coste hundido, ¿no? Ya no hay forma de contabilizarlo. O una inversión, sí. O fue una inversión, eso es, pero digamos que claro, cuando tú los 15 euros que te cuesta hoy, toda esa, ya no está todo eso, ¿no? Ya es lo que te gastas hoy en performance, en tu equipo de marketing, lo que sea, ¿no? Eso es. Bueno, seguimos invirtiendo en marca, ¿eh? Sigue habiendo una parte importante. Sí, que habrá mucho PR, ¿no? Pues las noticias, tendrás que estar presente, pero claro, ya no es la misma inversión que hiciste en su día con Pedrerol y la tele, wow. Que eso gastasteis muchísimo, ¿no? No tanto, campaña, ¿no? Pero yo lo contaba antes, pero este año tenemos de figura pública a Bustamante y en México a Rafa Márquez, al futbolista, que es el segundo futbolista más importante de la historia mexicana después de Hugo Sánchez. O sea que seguimos apostando mucho por la marca y por los valores de la compañía. ¿Cómo se contrata a un influencer, a una persona? ¿Qué le pagas o cómo le pagas? Lo que nos puedas contar. Pues interesante. Bueno, le pagas mucho dinero, pero sobre todo yo creo que lo mejor es ir directo. O sea, no pasar por una agencia, no pasar por un intermediario. Eso es algo que hemos hecho muy bien en Taxdown, ¿no? El siempre tratar de... Tú le has escrito a Pedrerol un día, le mandaste un email a su correo. Tal cual. Y dijiste, Josep, te quiero de figura de Taxdown. O sea, fue un poco distinto. O sea, sí, pero sí. Hacíamos anuncios en momentos internos, comprábamos espacios en la tele donde un presentador cuenta durante 20 segundos algo, ¿no? Que genera mucha confianza, te lo cuenta el presentador. Y Pedrerol funcionaba genial. Yo creo que porque había un match muy bueno con nuestro tipo de usuario. Ahora estamos cambiando un poco, pero es hombre, masculino, suele ser... De los deportes, ¿no? Jugones. Sí. ¿Y estas personas cobran un fijo? ¿Cobran una parte al éxito? ¿Cómo se hace? No, suelen cobrar un fijo por la campaña, además año a año. Suele ser un poco que no está cero relacionado con tu... O sea, estás haciendo una apuesta. Es una apuesta. Es verdad que siempre hemos visto la figura de no sé cómo llamarlo, pero no es Media for Equity, es Celebrity for Equity, ¿no? Yo creo que a nosotros nos encantaría, Pau Gasol, Nadal, si nos estáis escuchando, sois un encaje perfecto para Taxdown. En esos dos he pensado yo. Para Nova, ¿no? Gasol para Nova sería bueno, y además Gasol invierte, o sea que creo que invierte en startups y que es un tío como muy, ¿no? A mí lo hemos pensado, lo hemos hablado alguna vez de tener alguna referencia. Con esa experiencia me lo vuelvo a llevar a mi equipo de marketing a ver si nos viene bien una celebrity que represente un poco los valores de Nova. No, y que ya sea un socio, ¿no? Que eso también cambia mucho la película, claro. ¿No? Que sufra y que sienta. Había usado... Bueno, ya hará su declaración de la renta quizá ya con vosotros. ¿Había usado Taxdown, Josep, cuando eso contasteis? No, los conocía. Por supuesto, yo entiendo que Josep tiene un asesor fiscal. Un asesor o lo que sea. Vamos, se lo hemos ofrecido 1000 veces, ¿no?
Qué bueno. Pero no, bueno, yo creo que hay mucha gente del equipo del programa que sí lo hace con nosotros, ¿no? Qué chulo. Vamos, si quieres, ahora que tenemos un poco la compañía, vamos a hacer dos ejercicios, uno hacia adelante y uno hacia atrás. O sea, hacia adelante hemos dicho, oye, este año hemos intentado hacer más de 20 millones. Esto luego cómo crece, ¿no? Porque entiendo que lo que te habrán dicho todos los VCs, que es el pensamiento que sin entender bien tu negocio a todos se nos ocurre, es decir, oye, ¿esto hasta cuándo crece en un mercado, ¿no? ¿Cuánto mercado potencial hay en un mercado? ¿Y dónde quieres llevar tú esto, no? Oye, ¿es expansión internacional? ¿Son nuevos productos? ¿Cómo crece este negocio a futuro? Y luego contamos la historia hacia atrás desde que lo montasteis. Pues yo creo, o sea, hacemos el 1% de las declaraciones de España, o sea que creo que aún nos queda... Hay 20 millones de declaraciones y tú Eso haces es, 200.000, 25, ¿no? eso es. Vale. O sea que nos queda mucho por correr y que luego es importante que entender que el mercado es muy grande, ¿no? Si tú haces los famosos 50 euros por el 10% de la población española, ya solo seríamos un unicorn en España, pero no nos queremos quedar allí. El ejemplo que tenemos es el americano que lleva 30 años haciendo esto. Nada que ver con nosotros, somos mucho mejores nosotros y un producto mucho mejor y una mejor experiencia, pero ellos hacen el 40% de las declaraciones de Estados Unidos. Lo contaba antes, ¿no? Es una empresa que vale 250 billones. O sea que creo que el techo nos queda muchísimo por crecer y por capturar y que luego es un problema que no está resuelto en la mayoría de los países, ¿no? Nosotros siempre nos orientamos hacia la TAM. Nos parecía que esa oportunidad de cazar el shift entre gente que no presenta impuestos y empieza a presentarlos, que es único en este tipo de países donde la inclusión financiera no era tan fuerte, es una oportunidad tremenda, ¿no? Son países muy grandes, con mucho volumen. Entonces yo creo que vamos hacia allí a nivel de cuánto nos queda. Yo creo que hay muchísimo y cómo queremos llegar ahí. Yo creo que Taxon es una compañía de inteligencia artificial, que eso es lo más importante. Creo que hemos hecho un cambio muy grande a darnos cuenta de que esto tiene que ser lo primero y lo más importante y estamos destinando todos los recursos de la compañía a que eso sea una realidad. Entonces lo primero es invertir en inteligencia artificial, en todo lo que hacemos. De hecho, hay muchas dudas, ¿no? Cuando ya tienes algo que funciona, da mucho miedo cogerlo, tirarlo a la basura y volver a empezar, ¿no? Y yo creo que estamos en ese punto. Así que a ver qué tal, un reto nuevo y muy divertido. Y luego que hablábamos de liberar al mundo de la burocracia. Los impuestos es algo muy pequeño respecto a la cantidad de mierda, perdón por la expresión, o de papeleo que tú tienes que hacer a lo largo del año. Entonces ahí nos queda muchísimo desde ayudarte a pagar tus multas o los trámites que tengas que hacer, el cambio de vehículo, no sé, lo que se te pueda ocurrir. Creo que hay muchísimo Toda donde esa correr. relación con la administración, que por lo menos en Europa cada vez es más y más compleja, ¿no? Hacerla a través de vosotros. En la expansión internacional, vosotros entiendo que cuando arrancáis ya sabéis que existen estos de Intuit, se llama, ¿no? Intuit son los americanos. Esa compañía. Vosotros entiendo que replicáis un poco su modelo intentando mejorarlo aquí. En otros países de Europa, por ejemplo, esto existe ya. Hay tax towns por ahí. Sí, había un alemán que se llama Taxfix, o sigue estando de hecho, que se llama Taxfix. Sí, Que, conozco el logo, me suena haberlo sí, visto en su día. ellos salieron en el 2016, poquitos años. Es verdad que nosotros lo montamos y no sabíamos que existían. Y luego han hecho muy bien fundraising, han levantado muchísimo dinero y en cierto momento abrieron en España. Entonces, cuando tuvimos que decidir la estrategia internacional, no nos parecía bien tener que ir a pegarnos en Europa. Es que no creíamos que fuese la mejor manera de seguir creciendo. Y entonces buscamos países que tuviesen esas características de volumen, ¿no? De nuevos filers o nuevos contribuyentes. Pero sí, en Pues Europa. primero en México y cuáles pueden ser los siguientes. Yo creo que Colombia, Brasil nos encanta Brasil. por Pues tamaño. Brasil es un país, bueno, es un continente, vamos. Total, y dificilísimo. Todo el mundo nos dice que es tremendamente Muy diferente difícil. al resto de Total. Latinoamérica. Pero bueno, ahí está el reto. Mira, Nubank, ¿no? El tío no era ni brasileño, quiero decir, ¿no? O sea, no significa... Bueno, y que Brasil produce unicornios per se. O sea, si tú triunfas en Brasil, es un Total. mercado mucho más grande que probablemente que, bueno, en México no, pero que España y varios europeos. Sí. Pero ya podríamos ser un unicornio solo con España. Pero yo creo que el foco de la compañía nunca ha sido ese. Ha sido siempre el ayudar a la gente. Y cuantos más millones de personas, mejor. Y Brasil es un sitio donde realmente la inclusión financiera y fiscal es nula, igual que en México. O sea, en México es impresionante cómo el gobierno, sabiendo que no ibas a presentar la declaración, te retenía más. Y entonces cuando alguien hace la declaración por primera vez, en el 80% de los casos, en España es 50-50, pero allí en el 80% de los casos tiene una devolución. Y además lo más curioso es que no solo les presentamos la declaración de ese año, sino que les presentamos las de los últimos 4 que tampoco habían presentado, ¿no? Pues claro, la gente está contentísima. Ese miedo que le tienen a la administración allí, pues desaparece. Yo creo que la oportunidad allí es más grande de causar impacto, ¿no? De cambiar las cosas. De un impacto positivo. Yo creo que hay un impacto positivo en la disminución de la burocracia, que ahora llegamos a ello. Pero digamos que tú realmente hay mucho potencial de crecimiento, ¿no? Tú ya creces a 20, pero hay potencial para crecer a 200 o a lo que podáis. Total. Vosotros, ¿no? Ya como fundadores, os veis aquí a largo plazo. O sea, si ahora mismo te ofrecen 100 kilos por la compañía, ¿la vendes? Me encanta, pero es la típica pregunta que me hacen siempre. Pues no la vendería. Yo me veo aquí a 100 años vista, a 50, no sé. Yo siempre cuento que es como curiosísimo, ¿no? Que las 35 empresas más grandes de España todas son familiares de hace 50 años, hace 100 años, constructoras, turismo, etcétera.
pero no hay ninguna tecnológica. Y yo creo que ese reto a mí me vuelve loco, en plan, oye, volver a poner a España al frente de la tecnología me parece algo divertidísimo y por lo que dedicar pues una vida si puedo, ¿no? Ujú. O Y sea que a luego, priori os sorprendéis a muy largo plazo el yo negocio, sí, ¿no? pues, y mis socios, pues cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero yo creo que sí, que ellos también están enamorados del proyecto y de Yo lo creo que que es chulo hacemos. que haya scale-ups como la vuestra, los chicos de Factorial, ¿no? Que tenéis una ambición de hacer cosas muy, muy grandes, ¿no? Que no... Porque es verdad que entiendo que en tu posición es difícil, ¿no? O sea, tú de repente te compran una compañía por 100 millones, a ti te cambia la vida, quiero decir, ¿no? O sea, es un dinero que ya no 100%. te vas a preocupar, ¿no? A poco porcentaje que tengas, que seguro tendrás todavía un porcentaje relevante, joder, te cambia la vida, ¿no? O sea que no es fácil, ¿no? Ese tipo de decisiones. Ya tuvimos una oferta de venta en el año 2 y medio, suficiente para que te cambiase la vida para siempre, y supimos decir que no y apostar por ello. O sea, que fíjate que... ¿Habéis hecho algún secundario para protegeros también a vuestras familias, ¿no? Porque claro, yo No, imagino que Patricia, que se llama tu mujer, joder, te ve currando un montón, dedicándole un montón de tiempo a esto. Es verdad que hay un momento donde es difícil ¿no? Justificarle a Patricia todo lo que le dedicas tiempo a esto, imagino, y todo lo que, ¿no? Que todo al final de la vida hay que decir, ¿no? Del tiempo que pasas en Taxdown no lo pasas con tus hijos, ¿no? Siempre hay un trade-off. Eh, Tendrá sentido en algún momento, ¿no? Que haya algún tipo de secundario para que tú por lo menos tu vida personal la tengas un poco cubierta en ese sentido para poder, ¿no? Ya luego querer sacarla del estadio, ¿no? total. O sea, yo creo que Patricia sabe que a mí el dinero no me mueve ya tampoco, y lo que más le mueve a Patricia es que yo esté feliz. Y yo es que soy... Yo lo que más disfruto del mundo es ir por las mañanas a Touchdown y seguir haciendo lo que hago. Entonces ella por ahora está contenta con eso. Y luego el tema de si hemos sacado pasta o no hemos sacado un duro por ahora. Pero sí que es verdad que este año estamos negociando con los inversores que ya somos rentables y ganamos algo de dinero, pues quizás un bonus, pero no solo para los fundadores, sino también para el equipo ejecutivo, que creo que hace sentido, ¿no? No, Yo creo que tiene todo el no, sentido para que tengáis esa... ¿no? Porque hace falta mucho más esfuerzo, ¿no? Habéis hecho algo que es muy difícil, pero de 10 millones a 100 no va a ser más fácil. no. O sea que yo creo que lo hablábamos con Iñaki Arrola hace poco en un podcast, que tiene sentido, ¿no? Cuando llegas a una escala, si realmente quieres sacarla del estadio, tienes que tener la vida personal un poco cubierta, porque si no, tu coste de oportunidad versus haber sido en Kernick, que ahora iremos a la historia, es muy alto, ¿no? Total, vamos, yo gano menos ahora que con 25 años, o sea, fíjate la historia. Me pasa ahora lo mismo, ¿no? O sea, quiere decir que al final está claro. Y yendo un poco hacia atrás, ¿no? Vemos un poco el futuro de la compañía. Yendo un poco hacia atrás, cuéntanos un poco la historia de financiación, las rondas que hayáis levantado, quiénes son vuestros inversores. Decías que ya sois rentables y que estáis negociando ya otro tipo ¿no? Ya tienes otra relación con tus inversores, ¿no? Cuéntanos un poco toda la parte de Deuda financiación. bancaria, o sea, fíjate, deuda bancaria. Bueno, pues nosotros hemos hecho muchas rondas todos los años, ha sido algo durísimo. Y además nos ha pillado todo, y siendo consumer, un negocio muy difícil porque eso, hay 9 meses del año donde nosotros no recibíamos ingresos, cada vez eso es menor, ¿no? Incluso con Brasil podemos solapar distintos momentos de campañas de la renta y eso nos genera ingresos. Pero nosotros empezamos con 200.000 euros bueno, con 20.000 euros cada uno de los founders. Luego pedimos 200.000 euros a nuestros amigos y familia, te lo contaba antes, ¿no? Pero nos los pulimos malamente. Es verdad que fue a cambio de equity, o sea que espero que el día de mañana pues eso les haya... Bueno, de hecho ahora ha habido una oportunidad secundario y algunos de ellos han hecho caja y han vendido con buenos retornos, o sea que eso también te deja tranquilo. Pero digamos que esos 200.000 euros no trajiste muchos usuarios, dices, ¿no? Te costaban caro los usuarios, Sobre ¿no? todo lo que no conseguí es que pagasen. O sea, traje muchos usuarios, pero no pagaba nadie. Entonces, Claro. y después de eso levantamos como 700.000 euros de Business Angels. Ahí entra mi padre, entra Vlad y Jim, que son dos Business Angels, alguno más pequeño. Entra, yo creo que eso fue el primer cap table. Luego de ahí metimos a JME en el cap table. Luego a Base 10 con Adeyemi Ayao, que creo que es el único español que tiene un fondo de capital riesgo en Silicon Valley joder, que creo que hace un buen trabajo. La Un de grandísimo Yemi trabajo. de 20, ¿no? El de 20, le llaman de 20, pero luego a Adeyemi ha hecho muchísimas cosas. Y bueno, Juan y Felipe de Yopantalen, que eran los jefes de Quique en Yopantalen, pues también apoyaron también al principio en la compañía, fueron los Business Angels. Y luego For Founders, y ahora estamos pues cerrando otra ronda que anunciaremos dentro de poco, o sea que buenísimas noticias. Ya no necesitamos el dinero, pero nos viene, bueno, lo necesitamos para seguir creciendo, pero Hombre, ya claro, no con es ese CAC, ¿no? Cuanto más levanta, o sea, digo, es todo un juego, ¿no? Pero te viene bien. total, ¿no? Y sobre todo la calidad del inversor y quién entra, creo que eso también va a cambiar las cosas, ¿no? Qué bueno. Pues oye, yo creo que hemos entendido súper bien Taxdown y vuestra historia y vuestro futuro. Me queda una última pregunta que es casi un poco más tirando hacia la parte personal. Sois dos coceos, Kike y tú, si no me equivoco. Nosotros, mi socio Andrea y yo también somos coceos. Cuéntanos un poco
¿no? Cómo repartir los roles, cómo es esa relación, ¿no? Porque cada vez lo veo más, pero es algo que no era tan típico hace unos años. ¿Y cómo lo vives tú, ¿no? Si es un modelo que te gusta, ¿no? ¿Cómo os organizáis? No sé, háblanos de esa relación de coceos. El cofeo, como me llama mi mujer. Cofeo. Eh, Pues la verdad es que hemos tenido mucha... O sea, y Joaquín no tendrá el título de coceo, pero es coceo igual que nosotros. Lo curioso es que somos tres perfiles súper complementarios. Entonces, Joaquín lleva toda la parte técnica y de inteligencia artificial y de datos. Quique lleva sobre todo la parte más de operaciones, de finanzas, de gente, de talento, que creo que hace un impresionante trabajo. Y yo llevo más la parte de producto y venta. O sea, que además es que machea con lo que a nosotros nos gusta hacer. Y yo creo que eso hace Producto y que... venta es marketing, ¿no? Mucho, ¿no? O growth. No, marketing lo lleva Dani Tallón, que es nuestro CMO y que es una bestia. Pero él te reporta a ti. Yo creo que Dani no reporta a nadie. A nadie, hace lo que quiere. Dani reporta a los tres founders y yo creo que habla con los tres. Pero así es como nos repartimos. La venta es el B2B2C, entonces. Eso es, o el B2B. O el B2B directo. Qué bueno. Y ¿cómo ves ese modelo versus el modelo típico, ¿no? De hay un founder CEO, otros dos de otro rol. ¿Qué os aporta? Y si hay algo que veas de downside. Joder. A mí me encanta el modelo, pero digo, por verlo desde otra opinión. Yo de downside no, pues de downside no veo ninguno, honestamente. O sea, creo que egos aside, ¿no? Que creo que en Taxdown pasa y es un tema interesante. Creo que no genera problemas. Al revés, donde nosotros, una frase que a mí me dijo Juan Urdiales de Yopantalen, que siempre se me va a quedar, es, tío, dos motores son mejor que uno y tres mejor que dos. Y eso es algo que se me va a quedar para siempre y yo lo creo honestamente, ¿no? Creo que los tres nos ayudamos. Además, ser impares también hace que las decisiones sean fáciles de tomar, que quizá dos, en tu caso, pues a Y ver. balancea más, ¿no? Yo creo la dirección de la compañía, ¿no? Si un día uno se coge unas vacaciones, pues hay otros, Total. ¿no? Otros dos. Totalmente. Hay un libro que a mí me gusta mucho se llama Principles, de Ray Dalio, que él era CEO de Bridgewater, pero luego él deja dos coceos. Y él defiende mucho el modelo del liderazgo múltiple, porque tanto habrá empleados que te admirarán más a ti, otros más aquí, que otros más a Joaquín. Interesante. Como que, como dices, tú tienes más horas en el día, ¿no? Toda la prensa, yo mismo, ¿no? Me encanta tener al CEO o co-CEO de Taxdown. No, es como, digamos que a todo el mundo le gusta hablar con el CEO, al empleado, al inversor, ¿no? Ya el CEO tiene 48 horas y si lo amplías a los cofundadores, pues 72 al día, ¿no? Entonces yo creo que hay un beneficio muy grande que seguro os hace más fuertes. Total. Yo lo creo honestamente, ¿eh? Y la clave es eso que dices tú, ¿no? Que tenéis muy separados los roles y que cada uno es bueno en lo suyo. Yo con Andrea es tal cual, ¿no? Nos repartimos un poco los roles en lo que cada uno es más fuerte y a nosotros también nos funciona muy bien. Es un modelo que yo creo que es ganador, seguro versus uno. O sea, yo creo que es casi seguro que casi siempre sería mejor. Lo difícil es encontrar esos pareja con poco ego, ¿no? Que sepa decir, oye, mira, pues la última palabra en esto la tienes tú porque me fío de tu criterio, ¿no? Que eso es ahí donde hay que tener una humildad. 100%. Pues vamos un poco, si quieres, Álvaro, ahora a la parte 2 de la entrevista, que es contar un poco tu historia. Cuéntanos un poco, pues oye, de dónde eres, qué estudiaste, yemos un poco hacia la universidad, un poco tu background. Yo soy de Madrid, soy el cuarto de 5 hermanos, que creo que eso también luego coge sentido. O sea, a mí no me han regalado nada, macho. Yo llevaba la ropa de mis hermanos, tenía que dar, o sea, todo era una batalla y además el pequeño, o sea, tenías que luchar por todo. Y luego vino mi hermana pequeña. Esa era la mimada. Bueno, claro, entonces yo ya era el último mono, o sea, el que llevaba las maletas. Entonces, bueno, eso lo primero, pero nada, me he criado en una familia, pues la verdad, con mucha suerte, feliz, donde yo creo que se ha valorado mucho el esfuerzo, el sacrificio. Mi padre no era nada, no venía de nada, y luego lo ha sido todo, que es muy curioso, ¿no? Él, siendo ingeniero de montes, acabó siendo director general del Banco Santander a nivel mundial, vivió la fusión, le echaron con la fusión, le prejubilaron, le mandaron a casa cobrando lo mismo y el tío no supo estarse quieto y luego pues fue capaz pues de montar el fondo de private equity más grande de España, de sacar a bolsa Mastercard en Nueva York, que yo no sé si hay muchos españoles que hayan sacado Mastercard a bolsa, otra de las 30 empresas más grandes del mundo. Luego fue presidente de FCC, en la empresa de construcción durante la mayor crisis en España del 2008 al 2013. Y luego mi mamá pues es una persona muy fuerte que se ha tenido que dedicar a cuidar a 5 bichos en casa, a educarnos, a enseñarnos el placer de la lectura, que creo que es algo precioso que nos ha dejado a todos los hermanos. Y de ahí yo decidí estudiar, no sabía muy bien qué hacer, quise estudiar psicología, me dijeron que me pagaba yo la carrera, entonces cambié de idea, ya no me parecía tan interesante y acabé entrando en CUNEF, vengo de familia financiera y de financieros. ¿Adi derecho? No, hice ADE. ADE solo. Sí, me querían que opositase, tal. Yo no, fíjate,
nada que ver. Y luego, como te comentaba antes, yo nunca fui a clase o no terminé nunca de ir a clase. Conseguí que me hiciesen delegado, que eso yo creo que no sé cómo lo conseguí, pero un delegado que nunca iba. Luego en algún momento se dieron cuenta de que el delegado no hacía nada como delegado, pero bueno. Yo sabía que era algo importante para luego en el application del MBA. Yo tenía hermanos que habían hecho MBAs y tal, pues sabía que era algo que tenía que estar. O sea, digamos que tú venías bien asesorado de casa en Total, cuanto, oye, qué buenos sitios para estudiar, qué checks hay que tener en el currículum y también a qué sitios aplicar, ¿no? Porque tú rápidamente empezaste a hacer prácticas en sitios buenos, ¿no? Total, siempre me ha gustado. He sido mejor trabajador que estudiante, siempre. Y entonces desde los 18 años tuve la suerte de que me pudieron mandar a Londres a trabajar en un banco con 19, con 20 a Nueva York. Acabé entrando en consultoría estratégica. Ahí pasé 6 años, 7 años de mi vida profesional, mitad de la carrera en Madrid, la otra mitad en San Francisco. Consultoría tradicional de 100 años, americana. ¿No? Kearney, ¿no? Vamos, una de las Kearney. más prestigiosas. Ahí, claro, o sea, es que lo charlábamos antes, ¿no? En offline, que ese conocimiento de cuáles son las carreras, ¿no? O sea, qué hay que hacer para entrar en los sitios buenos, que es algo que yo entiendo tú viniendo de tu padre, ¿no? Que ya había tenido una carrera súper exitosa en el sector empresarial, que es una ventaja que tú tenías y que mucha gente quizá, ¿no? Pues que no tiene, ¿no? Y que esa es una pena, ¿no? De nuestro país, ¿no? Que si al chico a chica muy listo de la Universidad de Jaén, pues nadie le cuenta cuáles son los checks para entrar en Kearney, ¿no? Y eso ha sido con una suerte que tú tuviste, que has sabido aprovechar luego muy bien, pero que es un privilegio, ¿no? Que yo lo he tenido de forma muy parecida, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecido a la época de consultoría y aprendí muchísimo, pero estoy y no de acuerdo contigo. O sea, hay una parte, por supuesto, de que el apasionado que realmente le encante esto, el poder conocerlo antes y que lo pueda encontrar, pero yo también venía muy sesgado a que era lo que tenía que hacer y era el camino, quizás porque a mi padre le había funcionado y ese era lo que, ¿no? Cuando has tenido éxito, quizás eso es lo que tú entiendes como éxito. Ya, como que quizá viniste un poco forzado a hacer eso. Claro, O bueno, sea, no fue una decisión. mis 4 hermanos han hecho o sea, a mí no, consultoría todos, o sea, y mi hermana acaba de entrar a BCG y gracias a Dios se ha ido a Amazon, menos mal, pero o sea, no había otro camino Claro. y eso Lo que también pasa es pesa, que ¿no? eso que entiendo que, claro, cuando te fuerzan a hacer algo siempre pesa, Puede ¿no? Y ser. cuando te fuerzan tus padres, la rebeldía sale, pero en realidad es un privilegio estar bien asesorado de casa, ¿no? Que Sí, al porque final, joder, os va bien a todos obvio. y, No, qué y suerte. probablemente no estarías hoy aquí si Total, no, Ramón. no hubieras pasado por Kearney, ¿no? Total. Pero quizás hay una parte de wonder, ¿no? De encontrar tu camino que quizás si me hubiesen dejado equivocarme, pues hubiese encontrado Y antes. tú quizá habrías empezado en producto o en otra cosa, ¿no? O En sea, algo más... total, más total. sí, y probablemente en el mundo actual eso ya se puede, pero es verdad que hasta hace pocos años, No, cuando eras buenos, o ibas a consultoría, banca de así. inversión, despacho, un fondo, o realmente era difícil luego crecer rápido, ¿no? Esa es la realidad. Yo creo que Estados Unidos está muy por delante, ¿no? Yo en Estados Unidos ya había muchos chavales que ya no pasan por las firmas de servicios profesionales y van directo a las startups, a las scale-ups y tienen carrerones Total. pues iguales o mejores, ¿no? Pero eso yo creo que fue una suerte. ¿Cómo haces ese cambio? Porque tú no haces MBA, ¿no? Que a No. diferencia de tus hermanos. ¿Cómo hiciste el transfer a San Francisco? Porque eso es algo que hasta hace muy poquito, por ejemplo, en Kearney, España, tengo entendido que había que hacer un MBA y si no, no pasabas a asociado. Total, así era la cosa. Tú hacías 1 o 2 años bueno, un año de analista, uno de analista senior y luego ibas a máster, ¿no? Te pagaban el máster si eras de los buenos, bueno, que Si no te a todo el ibas. mundo, si no te ibas, y luego volvías, pagabas tu deuda y te quedabas allí, ¿no? Con 2 añitos mínimo, ¿no? La gente, pues la historia era llegas a manager y luego acabas en cliente, ¿no? Era como el camino tradicional de consultoría. Y yo no me veía ahí, no me encantaba, no era capaz de sacar un GMAT que me encantase para ir a Stanford, que a mí era lo que más me hace ilusión. Y entonces Porque tú ya querías emprender. no sé si emprender de esa manera. Es verdad que en esa época yo ya monto una empresa con unos amigos de sitios de parking en Madrid que nunca funcionó, nunca voló, algo que aprendí es lo de los amigos está muy bien, pero negocio y colegas quizás no es la mejor combinación. Eh, y nada, pero no sé si, o sea, bueno, he montado cosas, me dedicaba a vender juegos de ordenador a la gente de mi clase, regrabándolos en casa con un Pentium 3 a 200 pesetas, o sea que sí he hecho mis pinitos, Pero esa ambición de Stanford no estaba necesariamente ligada a emprender. no Era más por por... estar con los mejores, era más esa inquietud, más que la parte de tecnología, y luego sí, siempre he sido una pasión la tecnología, ¿no? Como te decía, pues soy el friki para todo, me encanta tocarlo todo, arreglarlo todo, juego a juegos de ordenadores desde que soy pequeño, o sea, no sé. Soy el típico, ahora me llama mi padre para que le reprograme la tele, que dices, tío, o sea,
Ahora CEO de empresa tecnológica y me llaman allí para reprogramar los canales de la televisión. Nada, una mala broma. Pero ahí no tenía un claro... O sea, sí, quizás más en Kearney que de joven, ¿no? ¿Y por qué San Francisco? Porque de los transfers que podías hacer, este no estaba muy a mano, ¿no? No, pero yo... ¿Estabas ya con tu mujer actual? No, para nada. Ahí Estabas está soltero, ¿no? Viviendo la soltero vida, ¿no? viviendo la vida. Y además San Francisco para estar soltero quizás no tampoco es el mejor sitio. No es Nueva York, no es Miami. Pero, Efectivamente. total. Pero yo Un poco más aburrido. tengo una historia de mi padre que cuenta que a mí me ha dejado también marcado toda la vida. Y es que él, cuando termina la carrera, él hace un pensamiento ¿no? Crítico de decir, joder, ¿dónde tengo que estar? ¿No? Y él se da cuenta de que tiene que estar en internacional. Era un momento en el que España se abría al mundo y él se metió en banca internacional y luego eso le ayudó muchísimo en su carrera. Y entonces yo hice ese mismo pensamiento, solo daban el transfer a los top performers en Kearney, y yo tenía Nueva York, tenía Miami, tenía no sé qué, y yo pensé un poco en lo mismo. Dijo, ¿qué es lo que yo creo que a futuro no va a tener sentido? Y a mí el mundo de la tecnología me parecía que era la mejor apuesta. Y fíjate que luego ¿no? Es mi pasión, lo que más Tiempo toda la disfruto. razón. Total. Y es verdad que justo estas firmas en San Francisco hacen muchos proyectos para las tecnológicas, incluso para scale-ups, ¿no? O sea, que hay proyectos que no es el típico banco o la típica, ¿no? Hay algún proyecto más tecnológico que lo que puede haber en Madrid, ¿no? Pues mi percepción es que no, Ramón. O sea, cuando ¿No yo tanto? llego allí, no. Cuando yo llego allí, las tecnológicas contratan talento, o sea, si quieren un tío bueno y tal, lo pagan y se lo traen. Y en cambio nos tocaba hacer otro tipo de proyectos, ¿no? Con empresas que no eran de tecnología o me solían mandar fuera de San Francisco. La verdad es que no, o sea, hacían cosas, pero no era el core del negocio, que a mí me desencantó un poco, pero me permitió hacer ese wonder que hablábamos, ¿no? Me permitió quizá juntarme a un grupo de amigos míos que eran todo lo contrario, eran el Red Team de Salesforce, el hacker, Jaime Blasco de Alien Bolt, que es uno de los primeros unicornios españoles, ¿no? Era como un grupo de gente como muy ambiciosa, que pensaba distinto. Yo siempre cuento las primeras copas de San Francisco, que llego yo allí pensando en unas copas como en Madrid y tal, y me coge Jaime Blasco y me dice, tío, el cerebro humano se va a automatizar y tal, y no sé qué. Yo me quedo así mirando, yo no entendía nada, ¿no? Nada que ver. Te hablaban del Mind Upload este, ¿no? Pero esto es hace 10 años o Sí, 8, sí, sí. 8 años, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos en esa época ya se hablaba de estas cosas y Machine Learning era una cosa obvia y la IA y tal. Es verdad que no estaba al nivel que ahora, ¿no? Pero que bueno, entonces, pues fíjate, sí que tengo algún amigo que ha podido hacer en BCG proyectos chulos de tecnología allí, pero también es verdad que han estado un poco más tarde y que, bueno, y que es también tener suerte, entiendo, ¿no? Como en consultoría, la vida en consultoría es muy diferente, depende de dónde caigas. Y que Kearney es top 3, top 4 en España, pero en Estados Unidos es 11. Y eso también a mí me cambió mucho la perspectiva, ¿no? Entonces yo intentaba salir del trabajo lo antes posible para irme con esta gente tan interesante que me siguiesen contando cosas chulas, ¿no? Claro, y te dieron envidia, entonces, ¿cómo tomas la decisión de, oye, dejo todo y me pongo a emprender? Pues eso, acabo haciendo un proyecto porque allí no me divertía nada y entonces me proponen hacer un proyecto para pensar en la cadena de suministro de Arabia Saudita en cuestión tecnología, ¿no? Cómo ellos salen del petróleo para dedicarse a hacer otra serie de industrias. Era un poco think tank, nos íbamos ahí a Turquía, preguntábamos cómo habían creado la industria armamentística o íbamos a otros países, Singapur, o sea, había distintos hubs donde habían conseguido crear negocios e intentábamos copiar ideas y plantearlas allí, ¿no? Y en cierto momento yo... Era un poco idílico, pero yo me levantaba por las mañanas, campo de polo, caballos, bueno, era la leche, jaula dorada, muy de consultoría, pero no era feliz. O sea, yo hacía un trabajo que no me gustaba, no me sentía lleno, creo que mi proyecto nunca salió y allí está y seguramente sigue allí el PowerPoint en un cajón. Y en cierto momento digo, ¿yo qué hago aquí, perdido la mano de Dios, en una cultura que no es la mía? No, yo quiero volver a mi país y siempre había querido volver, a pesar de que vivía en Estados Unidos, España para mí era importante y conocer a alguien que me guste, una mujer, casarme, tener hijos, una familia y hacer algo que me apasione y que me guste, ¿no? Y entonces ahí tomo la decisión, lo dejo todo, me vuelvo a Madrid, espero a que me paguen el bonus, me vuelvo a Madrid después del bonus y Una mano delante y una detrás, a emprender. total, me cojo un piso en Malasaña, enano, era enano y me dedico allí pues al principio a cocinar y a pensar en qué iba a hacer con mi vida, pensaba en hacer un bootcamp o en montar algo. Y tengo la suerte de juntar a otros dos personas que son talentosísimas como Kiki y Joaquín y convencerles de que los tres hacíamos un buen equipo para poder montar algo, ¿no? Y de ahí touchdown. Y ahí aquí que lo conocías de Kearney. A Kike entró conmigo en Kearney, ellos dos estudian juntos Teleco en la Poli, que es bueno, o sea, siendo yo de CUNEF, que sepáis que es buenísimo juntarte con dos ingenieros de Teleco, es de lo mejor que te puede pasar. Y entonces Kike entró conmigo en Kearney, la verdad es que hicimos match muy rápido, nos llevábamos muy bien, éramos pues allí tarde en la oficina, las cervezas, etcétera, nos quedamos siempre los últimos y él fue mucho más inteligente que yo, todo hay que decirlo, y al año y pico se fue. Y acabó entrando en Jopan Talent y trabajó con Juan y Felipe en el pivot, en Atómico, en la ronda, a mí algo que me parece impresionante.
Y en cambio Joaquín, cuando terminó la carrera con Quique de Teleco, él se fue a estudiar hace el último año en Chicago y luego acaba trabajando en Silicon Valley. Él era programador, él quería ser programador en Silicon Valley y allí trabaja para Spera, que era una startup que hacía data transferring de películas. O sea, antiguamente las películas se llevaban como en cajones, esto lo cuenta el Fenomenal, en maletines, pues en algún momento alguien él cuenta siempre que un avión de estos se estrelló con un maletín de estos y una peli de no sé cuántos millones de dólares y entonces ya se buscaba hacer data transferring digital y entonces trabajaba para Netflix o grandes plataformas y luego la compra IBM. Como una especie de WeTransfer. Sí, Del día de hoy, una sí, especie de drive eso ahí es. para mandar cosas. Eso es, pero a lo bestia y con mucha calidad y hace muchos años que en Sí, el que no había 12, la 13, misma... nada, no era lo mismo. Y luego la compra IBM, o sea, fíjate la broma y él vive la compra, etcétera. ¿Él tenía equity en esta o no? No, O sea, él no, ya nada, no vivió nada. nada, No. nada, nada. Y entonces cuando yo me voy a San Francisco, me dice Kiki, oye, tengo un amigo allí que estudió conmigo, pues que te saque por ahí y tal. Que de hecho el grupo de amigos que te contaba antes me lo presentó Joaquín y también hicimos match muy rápido, vivimos toda la experiencia de San Francisco, el Burning Man, el no sé qué, todo lo que te puedas imaginar. Y cuando yo estoy aquí en España pensando en qué hacer, Joaquín ya se había vuelto, llevaba el departamento de innovación de SAP y yo siempre digo que él cuando entraba en su casa pues estaba haciendo, en verdad, no sé si estaba trabajando mucho, pero lo que tenía es la impresora 3D, la minería de Bitcoin y las máquinas funcionando, etcétera. Y entonces quedamos a cenar un día porque nunca habíamos coincidido los tres juntos. Yo era muy amigo de los dos y ellos dos entre ellos, por supuesto. Y entonces ya en esa cena pues y les atraco y les digo, oye, ¿cómo es posible que tú siendo tecnológico, tú teniendo la experiencia de startups y yo con la experiencia que tengo en consultoría no nos lancemos a pensar algo, ¿no? Y ahí empezó. Cuenta un poco ese formato que seguisteis, ¿no? Creo que es muy chulo, que fuisteis muy sistemáticos a la hora de elegir la idea, ¿no? No vino de forma random o no habéis enamorado de la industria fiscal, aunque ahora entiendo que sí, ¿no? Total. ¿Cómo llegáis a ella? Pues traíamos la idea de TicketBiz, que ellos habían hecho un proceso como muy estructurado de coger ideas, ver cuáles eran las mejores, que podía funcionar, y un poco hicimos lo mismo. Nos sentábamos, era muy gracioso, porque nos sentábamos en un bar, mira la española, todos los miércoles ahí por la noche, cuando todos terminaban el trabajo, yo no tenía trabajo, o sea que a mí yo podía sentarme a cualquier Tú hora. tenías el research hecho, ¿no? Más, ¿no? Bueno, no, nos repartíamos los deberes. De hecho, creo que algo que nos ayudó mucho, y esto lo dice aquí que siempre mucho, es vernos trabajar juntos. O sea, el trabajar durante 6 meses, en de verdad hacer análisis y analizar las 60, luego acabamos con 3, esas 3 había un business case quizás más robusto, eso nos ayudó muchísimo a entender que hacíamos buen equipo, ¿no? Y ahí, pues eso, de 60 acabaron quedando 3 y Taxdown era la mejor sin lugar a duda. De hecho, mi padre en esa época que estaba por ahí, me dice el tío, oye, yo creo que me veía ahí, él pensaba que vagueaba. Entonces, en cierto momento el tío llama y registra el nombre de Taxdown sin que yo le diga nada y registra directamente el nombre de la marca y me dice que ya está decidido y que me ponga a trabajar. Y entonces Joaquín también deja su trabajo, nos escribe por WhatsApp y tal, y nos lanzamos el 15 de enero del 19. Ahí ya había algo hecho, pero el 15 de enero nos constituimos. Joder, qué chulo y qué buen proceso, ¿no? Porque ese proceso seguro que os permitió, ¿no? Centrar el tiro, que entiendo que es copiar, ¿no? Mercados grandes, cosas que ya funcionan en otro sitio, ¿no? Para maximizar probabilidad de éxito, ¿no? Total. Sí, sobre todo eso, problemas grandes y veíamos que el problema de los impuestos era dramático. O sea, no había nadie con el que hablábamos, que preguntábamos, que decía, no, es que esto es un placer, Mm. ¿no? La Todo este verdad es tema que de la burocracia, ¿no? Y luego el Dodge este, ¿no? Que están montando, ¿esto cómo os ayuda o cómo lo vais a utilizar de alguna forma para vuestro favor? Hay un riesgo, porque es verdad que hay veces que no hay mucha parte de la población en España que probablemente se sienta, ¿no? Sienta una cierta animadversión por Trump y por Musk, ¿no? ¿Cómo vais a navegar ese mensaje que yo creo que es bueno, oye, quitar la burocracia, pero que viene de unas personas que no siempre quizá vas a querer asociar con tu marca, ¿no? puede ser. No lo había visto de esa manera, pero nosotros lo hemos llamado Burocracy, en algún momento nos van a quitar el término, pero lo cuento aquí para que luego cuando nos lo quiten que sepáis que fuimos los primeros en llamarlo Burocracy. Pero yo creo que hace todo el sentido del mundo, ¿no? No puede ser que tú vayas a una administración, haya un funcionario y te diga que cojas cita previa cuando no hay nadie y no están atendiendo a nadie, ¿no? Eso no es eficiente, o sea, ni siquiera para el dinero que pagas tú como contribuyente, ¿no? Entonces yo creo que por ahora lo vamos a hacer con empresa privada y yo sí que creo firmemente en que o esperamos en TaxDown que el gobierno en algún momento cuente con nosotros para poder mejorar, ¿no? Las operaciones que tiene, por ejemplo, en la hacienda pública, en la administración, en Hacienda, pues y cuente con nosotros. Entonces, eso es un poco la idea. Para cobrar son bastante eficientes, pero para pagar no. Bueno, puede ser, ¿no? Total. Sí, yo creo que eso es un tema, ¿no? Yo percibo mucho problema ahí del estado del bienestar al que vivimos, que es la pera, pero la burocracia es muy gorda. Y el otro día había, creo que en una de las noticias, que hacía una entrevista a una persona que tenía un pequeño budget para
promover el empleo juvenil. Y cuando analizaba las cuentas, de los 3 millones, ¿no?, de recursos que pagamos tú y yo para promover el empleo juvenil, no sé si había 2 millones que eran salarios internos, procesos, burocracia, ¿no? Y al final 1 millón llegaba ¿no?, a las causas en las que invertía, ¿no? Y dices, joder, qué desproporción y qué mastodonte de Estado tenemos, necesitamos tecnología y hay que reducir, ¿no?, este tamaño de Estado porque es que sí, es muy caro, ¿no? Y esto no, vamos, creo que Europa es el ejemplo de que vamos en la dirección contraria a la que va el mundo, ¿no? No, el otro día Úrsula está intentando empujar, von der Leyen está intentando empujar a lo contrario y yo espero que esto cambie, ¿no? Quizás. Pero fíjate que hay 9.000 millones del Estado que se queda el gobierno de gente que nos aplica deducciones en su declaración que podrían hacer con cruces sencillitos de datos. O sea, que no estamos hablando aquí De de 9.000 millones de euros que al año. que de financiación, claro, eso al Estado le viene perfecto, ¿no? Son 9.000 millones Bueno, de yo euros. quiero creer que ellos no lo hacen por eso, joder. No, Lo que claro. quiero creer es que al final han entrado en esa bucle de la burocracia que O sea, está para la complicado. economía esos 1.000 millones son malos, que se los quede el Estado, ¿no? O sea, digamos, por pura teoría económica, si esos 9.000 millones lo tuvieran los consumidores, los pudieran gastar, invertir, ahorrar, emprender, eso generaría, ¿no?, un efecto positivo. Total. Pues yo creo que tenéis mucho que hacer ahí y ojalá os vaya muy bien y ayudéis a la administración y os hagan caso. Buena suerte con ello, ¿no? Porque no creo que sea fácil. Difícil. Yo siempre veo a nivel de innovación, me gusta ese tipo de inventos que hacen que cuando tú mires al pasado y lo pienses, las cosas no hagan sentido. Pues yo creo firmemente y espero que mis hijos no tengan que hacer ningún papeleo en ningún sitio. Antiguamente para una deducción en Madrid tenías que comprar un sobre de 50 céntimos para pillar la deducción. Pues yo... No, hay papeleos gordos. Yo, por ejemplo, ahora estoy intentando sacar el DNI a mi hijo Ramón. Claro, de repente no me acuerdo que yo no lo había empadronado en mi casa. Entonces me presentó en la policía, no tengo el padrón. Entonces ahora vuelve para atrás. ¿Cómo consigues el padrón? Tenéis mucho que hacer más allá de la declaración. O sea que ojalá os vaya fenomenal. Vamos, si quieres, a preguntas un poquito más personales. Es sorprendente que estás en la vorágine, ¿no?, de crecimiento, que has pasado de 500.000, 1 millón de facturación a 10, el año que viene a 20, a la vez que has tenido 3 hijos en los últimos 3 años y medio. Entonces cuéntanos cuál es el secreto. Pues sobre todo contar con alguien que te apoye, ¿no? Que creo que Patricia en este sentido pues ha hecho una labor buenísima de echarme una mano y ella trabaja, o sea, que quiere decir, ella ha tenido que también hacer malabares para que esto salga, pero también yo soy muy contrario a la parte de work-life balance, no entiendo el work-life balance, o sea, yo hago mi pasión y estoy convencido de que mis hijos van a entender perfectamente que yo pelee mis sueños y las cosas que me gustan. A pesar de ello, saco todo el tiempo del mundo para estar con ellos, o sea, yo solo trabajo o estoy con mi familia, son como mis dos grandes prioridades. Y luego va mucho de saber organizarte, ¿no? Y saber priorizar. Creo que antes de tener hijos, a mí tener hijos me ayudó mucho a diferenciar entre lo importante y lo urgente, ¿no? Hacer un poco de 80-20, ¿no? Más del que hacías todavía en Kearney, seguro, ¿no? Total. Ser muy práctico. Sí, y yo te compro mucho el argumento, ¿eh?, de que el work-life balance parece que son 2 vidas y tú eres uno. Total. Y tendrás que hacer, ¿no?, combinar las cosas que a ti te hagan feliz y que sean importantes para ti. ¿Ha habido alguna persona en tu carrera, entiendo que tu padre ha sido una referencia, ¿no? 100%. Pero quizá puede ser tu padre la respuesta, que te haya marcado y que te haya hecho un poco de mentor, ¿no? Y que te haya guiado en todo este camino. Yo creo que mi padre, por supuesto. Y luego, importante en mi carrera, mis socios, que creo que son 2 rocas ahí al lado mío que me apoyan y yo les apoyo a ellos muchísimo. Y luego, entre mi padre y el primo, pero bueno, tengo un primo en Taxdown que también trabaja conmigo y creo que es la mayor historia de crecimiento que yo he visto en alguien, de pasar de no tener un trabajo y yo decirle, oye, ven aquí, esto era año 1 de Taxdown, ven aquí a hacernos los Excel y cuentas en las entrevistas que por lo menos estás haciendo algo y ahora es la persona que lidera ventas, crece muchísimo, es un apasionado de lo que hace, le encanta, lo disfruta. Joder, a mí eso también me llena muchísimo, ¿no? ¿Cómo es tener un padre tan exitoso, ¿no? ¿Eso ha puesto en ti algún tipo de presión extra, ¿no? De decir, ojo, tengo que cumplir, ¿no? Porque entiendo que no debe ser fácil, ¿no? Cuando tu padre es una persona pública, conocida, ¿no?, que le ha ido mejor que muy bien y que tiene una responsabilidad tan grande, eso también debe generar en ti una cierta presión, ¿no? No, admiración y respeto, o sea, tío, de la nada y montar esto y sacar más de cada bolsa, vamos, yo ojalá le llegue a la suela los zapatos, pero no, él siempre nos ha empujado mucho a que hagamos lo que hagamos, intentemos ser el mejor en lo que hacemos, que creo que, pero no ha habido nunca un tienes que ser esto o tal, o yo creo que él te empuja a lo que él ha vivido y lo que él cree que es mejor, pero yo creo que él está orgullosísimo de sus hijos, unos han tenido menos éxito, otros más, la vida es así, unos son mejores padres, otros peores, o sea, ¿no? Cada uno es cada uno. Presionarme en el mal sentido para nada, en el bueno de hacerme... De inspirarte, ¿no? 100%. Y de ayudar a tomar decisiones. 100%.
Pues oye, vamos si quieres ya unas preguntas rápidas finales. Te pido que no las justifiques mucho y cerramos. Ok. La primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología, pues más regalas, más recomiendas? Pues me gusta mucho Barbarians at the Gate. No es de tecnología, pero es libro tradicional de negocios y es un poco sátira, o sea que a mí me divierte muchísimo y solo suelo regalar mucho. Yo creo que ese es el que más regalo. Barbarians and the Gate. Yo no lo he leído, así Bueno, que lo apunto interesante. a la lista. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? Mm, La verdad es que no soy muy caprichoso, o sea que es interesante. Y soy muy de producto y me gusta probarlo todo y comprarme de todo, pero así que sea muy diferente, es que de 100 euros compro cosas o sea, que vea la utilidad. Me encanta el Kindle Oasis. O sea, yo escribo mucho y antes llevaba el Remarkable y leía con mi Kindle. Y ahora han juntado todo en uno y entonces me ha parecido como la bomba. Kindle Oasis. Kindle Oasis, que te permite... No, Kindle Scribe, perdóname. El Oasis es el pequeño, el Scribe, que te permite eso, hacer de cuaderno y además leer. Y tú a las reuniones vas con tu... 100%. Tomo notas. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que hayas hecho? ¿En dinero, en tiempo o en energía? Bueno, en tiempo, dinero y energía es Taxdown, seguro. Y luego en dinero supe ver que Amazon después de la pandemia iba a crecer mucho. Entonces se desplomó la acción al 50%. Yo ya llevaba mucho tiempo siguiéndola y luego compré coles de Amazon a 2 años y ahí hice muchísimo dinero. Pero esa es de las que cuento. Qué bueno. Y ahora llevo un 800 en Nvidia, pero eso también ha sido... Bueno, bien visto también, que Bueno, sabías que la I iba a venir, ¿no? Si ver, luego- habías probado ChatGPT pronto, era... No estamos contando las malas, que claro, luego las malas. Claro. ¿Puedes compartir algún hábito inusual? ¿Alguna cosa absurda que te guste hacer? No, yo creo que soy bastante normal. Tomo zumo de naranja todas las mañanas. No como, mira. No como, nunca como. A la hora de comer. Nunca. ¿Tú desayunas y cenas? No, ni desayuno ni ceno. No sé, ceno. O sea, ¿Solo cenas? sí. Hombre, pero tendrás que Nunca había... ingerir alimentos para Sí, estar sí, aquí. hombre, coño. Pero digo, nunca había desayunado y nunca me gusta el desayuno. Le desayunaba Coca-Cola Light en su día, pero mi madre con mucho tino me dijo que no estaba bien y luego dejé de comer en Touchdown, porque me odiaba las horas de después, o sea, cuando sobre todo al principio que era levantar pesas en Touchdown a muerte, O sea, tú ahora mismo comes una única vez al día. durante semana. El fin de semana yo creo que es más social, pero sí intento compartirlo con mis hijos y con mi mujer. Y luego me Esto- encanta comer, que es lo más gracioso. Esto es bastante único, ¿eh? O sea, digo, Así. has dicho, oye, no tengo hábitos inusuales. Este es el más inusual que yo recuerdo recientemente. Y fue antes del fasting, o sea, yo no sabía ni que se Claro llamaba que eso, fasting. que el fondo es bueno, ¿no? O sea, Bueno, dicen que es bueno, luego no sé si es bueno o malo, pero a mí me hace estar como muy nítido durante el día. yo me quité el desayuno, pero claro, a la comida llego canino, vamos. O sea, llego con una... Pero es que esas horas de después, si no, ¿qué haces? O sea, es que yo soy subnormal, o sea, yo las pierdo. Me siento tomo un como- café y para adelante, pero sí, pero entiendo el punto ese. Con la tripa llena no piensas igual de bien. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Pues la de que la gente tiende a underestimar las oportunidades y sobreestimar los riesgos. Cada vez me doy más cuenta de que es muy fácil llegar a una sala y decir que todo va a salir mal, ¿no? Pero es muy complicado, es mucho más difícil ver cómo algo va a impactar a 2 años o a 3 años vista, ¿no? Entonces, creo que la gente tiende a protegerse, ¿no? Y a ir a ver la parte mala y a ponerla más en valor que la parte buena. Es mucho más complicado lo otro, ¿no? Los males de Internet en el 96 o en el 92 eran fáciles de ver, pero que esto iba a ayudar a que tú y yo estuviésemos ahora retransmitiendo esto en YouTube y tal era imposible, ¿no? Entonces, cada vez creo más en eso, ¿no? En tratar de ver más... Ese optimismo, ¿no? Yo creo que evidentemente, como todos los emprendedores, eres un optimista por naturaleza, ¿no? Si no, no estarías aquí. yo lo creo, pero bueno. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del mundo emprendedor? El work-life balance me revienta ahora que volviendo un poco al tema, ¿no? En plan, toda tu vida y lo que te apasione y ahora es como lo demás y la gente que te quiere lo va a entender y no, ninguno, vamos, y si no, pues igual no te quieren, pero bueno, eso es más una opinión mía. Y luego falsos mitos, por ejemplo, el dato, ahora estoy muy también en contra del dato. En plan, parece como que todo tiene que ser tan data-driven y a veces se pierde un poco el craft y el taste y la intuición. Y eso también es un poco Hace contrario. falta mucha intuición, yo creo, para hacer buen producto, además, ¿no? Y para tener mucha intuición creo que ha habido que hacer mucho dato antes, ¿no? Pero a veces todo se tiene que pasar por 17 pruebas y tests y tal, y a veces las cosas son más Hay que hacer sencillas. algunos leap of faith y listo. ¿A qué persona... No, perdón. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, pues como un gran marido y un gran papá. Yo con eso me parecería lo suficiente. Y luego, por supuesto, haber podido ayudar a alguien durante mi vida, ¿no? Al resto. Dar algo a los demás también me gustaría. Yo cuando empezamos en Taxdown, que no había nada allí, sudores fríos, dormía todas las noches, me levantaba
todas las noches con la cama empapada, tú imagínate todo el mundo de mi círculo, ¿qué haces yéndote a consultoría? ¿Estás loco? Bueno, y yo le decía a mi Me mujer, suena la historia. claro, yo le decía, Pati, si hay una persona a la que ¿no? después de todo esto haya ayudado, ya estaría pagado. Pues fíjate, hemos devuelto 400 millones de euros a los españoles, 3 millones y medio de usuarios. Vamos, yo con lo que hago me divierto un montón. Y ya esta sí que sí, la última. ¿A qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? A Juan y a Felipe me encantaría, ¿no? Que creo que como emprendedores españoles, pues joder, las han visto de todos los colores y las han tenido en todos los escenarios y ahí siguen luchando y peleando cada día. O sea que a mí, Creo que alguien ya más les ha recomendado, o sea que ya toca 100% invitar al menos uno de los dos. Así total. que, oye Álvaro, ha sido un auténtico placer, muchísima suerte y ojalá realmente creéis una compañía de esas generacional, ¿no? Que, de la que podéis estar orgullosos y que os sobrepase a vosotros en el tiempo, ¿no? Que nos hace mucha falta. Nada, mil gracias, Ramón, me he sentido comodísimo y me ha encantado la entrevista, así que mil gracias y por el trabajo que hacéis. Gracias a todos y hasta la semana que viene.